Para quien no lo sepa, la primera edición mundialista organizada por la FIFA tuvo su sede en Uruguay en 1930. El mismo país anfitrión se consagraría campeón. Este punto sencillamente se refiere a los memes relacionados al mundial que han surgido estos últimos años. Estos se comenzaron a popularizar a partir del Mundial de Brasil 2014. Este hecho dio lugar en el Mundial de Inglaterra 66, en donde el país anfitrión disputaba su primera final contra la selección alemana. El partido fue parejo entre ambas escuadras, al empatar 2-2 en los 90 minutos, obligándolos a jugar una prórroga. La polémica llegaría al minuto 101, en donde el jugador Geoffrey Horst lanzaría un disparo que impactaría contra el poste. Sin embargo, el balón jamás atravesó la línea de portería. A pesar de ello, el árbitro suizo Gottfried Dienst lo dio por válido. El partido terminaría 4-2 a favor de los ingleses, llevándose así su primera y única Copa Mundial a la fecha. El Pulpo Paul fue todo un fenómeno a lo largo del Mundial de Sudáfrica, por una gran razón. Dicho pulpo se encargaba de predecir al equipo ganador. La manera en que esto se efectuaba era sumergiendo 2 contenedores con comida. Cada contenedor estaba marcado con las banderas de los equipos que se enfrentarían. El contenedor al que se metía el Pulpo Paul se interpretaba como el equipo que ganaría el encuentro. Increíblemente, el Pulpo Paul acertó con los resultados de todos los partidos que se le presentaron. Este suceso tuvo lugar en la final de Alemania 2006. El encuentro se disputó entre las selecciones de Italia y Francia. El partido terminó 1-1 en los 90 minutos, por lo que se vieron obligados a jugar la prórroga. En el minuto 110, tras un intercambio de palabras entre Zidane y Materazzi, este último provocó a Zidane, quien repentinamente le propinó un cabezazo tirándolo al suelo. Esto ameritó su inmediata expulsión. Al final, Italia venció a Francia en tanda de penales por 5-3. El Jabulani fue el balón oficial utilizado para el Mundial de Sudáfrica 2010. Sin embargo, a pesar de su excelente diseño, este se ganó una mala reputación entre los jugadores, porteros y analistas, debido a su gran ligereza, velocidad y difícil lectura de trayectoria al momento de definir un tiro. Se dice que parecía más una pelota de voleibol que una de fútbol. Fue tanto el escándalo que causó que incluso la NASA estudió el balón, en donde concluyó que el balón, si alcanzaba una velocidad mayor a los 72 km por hora, simplemente era impredecible leer su dirección. Por esta razón en el torneo se vieron goles extraños. Este hecho se dio en el partido de cuartos de final entre las selecciones de Ghana y Uruguay en el Mundial de Sudáfrica. En el último minuto de la prórroga, el conjunto ganés dispuso de un tiro libre. Tras una serie de pases, un jugador ganés disparó el balón hacia la portería, pero lo que nadie contaba es que Luis Suárez detendría el tiro poniendo sus manos. Luis Suárez sería expulsado y Ghana dispuso de un penal que los clasificaría a la semifinal, pero inesperadamente este sería fallido, por lo que el encuentro se llevó a la tanda de penales. Uruguay se dispuso ante Ghana por 4-2, de esta forma pasando a la siguiente fase. ¿Alguna vez te has preguntado cuál fue la primera canción oficial para un mundial? Pues la primera obra musical asociada a un mundial fue la canción El Rock del Mundial, hecha para la edición de Chile 62, compuesta por la banda local Los Ramblers. Posteriormente, para cada mundial se han compuesto sus respectivas canciones. El hecho se daría en el encuentro entre Argentina e Inglaterra en los cuartos de final del Mundial de México 86. El partido iba empatado sin goles. No sería hasta el minuto 51 que daría lugar a una de las jugadas más polémicas. Maradona buscaría el balón mientras iba cayendo,
a su vez que se dirigía a la portería inglesa. El portero Chilton, en un intento por alejar el balón poniendo su mano derecha, Maradona extendió el brazo izquierdo y con su puño golpeó el balón que entraría a la portería y fue convalidado como gol. Pese a las quejas de los ingleses, el gol no fue anulado y Argentina ganaría el encuentro por 2-1. En 1973, la Federación Colombiana de Fútbol presentó su candidatura ante la FIFA para organizar el Mundial de 1986. Esto se lograría gracias a la amistad de Alfonso Senior Acevedo, dirigente de la FCF, y Stanley Rose, presidente de la FIFA, ya que en 1974 la FIFA designó a Colombia como sede para el Mundial de ese año. Sin embargo, la FIFA solicitaba una serie de peticiones para el certamen. Algunas de estas fueron aeropuertos con capacidad para el aterrizaje de aviones de reacción en todas las sedes, una red de carreteras que permitiera el fácil desplazamiento de la afición, una red ferroviaria que permitiera comunicar todas las sedes, la construcción de diversos estadios, entre varios más. No sería hasta 1982, en donde el gobierno colombiano consideró estos requisitos como excesivos e imposibles de cumplir. Gracias a esto, Colombia se vio obligada a renunciar a su sede para el Mundial del 86. Posteriormente, la sede pasó a México. Hasta la fecha, persiste una pregunta que se hacen los habitantes de Sudáfrica. ¿Valió la pena gastar mucho dinero para su mundial? Para quienes no lo sepan, Sudáfrica invirtió $3.500 millones en la construcción de estadios, vías y transporte público. Sin embargo, posterior al mundial, muchos de los estadios tienen cifras negativas. Hasta la fecha, son los mismos contribuyentes quienes tienen que pagar los altos costos de mantenimiento con sus impuestos, mientras que la FIFA se llenó a más no poder sus bolsillos de dinero. Si bien es verdad que todo el país se unió en la gran fiesta, muchos están de acuerdo en que ese dinero se pudo invertir mejor. Para el Mundial del 2014 salió al aire un capítulo de Los Simpsons dedicado a dicho certamen. Sin embargo, días después sería muy hablado en internet, puesto que algunos hechos que se mostraron en el capítulo ocurrieron días después en el Mundial. Por mencionarte algunos, un personaje quien hace referencia a Neymar termina lesionado y lo sacan en camilla. Esto precisamente le ocurrió a Neymar en el partido contra Colombia. Alemania gana el partido ante Brasil en la final. Si recordamos qué fue lo que pasó en el torneo, Alemania aplastó a Brasil por un histórico 7-1 en la semifinal. Posteriormente alzaron la Copa del Mundo. Esto fácilmente puede ser una casualidad, pero no deja de ser curioso. Para quien no lo sepa, antes de que se celebrara el Mundial del 2014 en Brasil, la ciudadanía de dicho país efectuaron diversas manifestaciones para que no se realizara el Mundial. El motivo de esto era porque Brasil en ese entonces estaba atravesando una fuerte crisis económica. La gente reclamaba el cómo era posible que el gobierno sí tuviera dinero para organizar un Mundial, pero no para resolver la crisis que atravesaban. Pese a que las manifestaciones fueron pacíficas, la policía no dudó en atacar a la ciudadanía, dando como resultado varios detenidos y heridos. Este punto trata sobre las dudas que surgieron respecto al Mundial del 2022. Como ya sabremos, el 2020 fue y será uno de los años más marcados para nosotros por la pandemia del COVID-19. No sería hasta principios del 2021 que el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, junto a los miembros de la OMS, mediante una conferencia de prensa declaró lo siguiente: el Mundial Qatar 2022 se disputará con estadios llenos, el coronavirus será derrotado o habremos aprendido a vivir con él. Pese a todas las dudas, el Mundial sí se logró efectuar. Este punto se refiere a una situación inusual. Era el Mundial de Italia 90. Se disputaba un duelo de fase de grupos entre Inglaterra e Irlanda. El partido transcurría con normalidad, sin embargo, en cierto punto
El jugador inglés Gary Lineker no aguantó las ganas de ir al baño y en pleno juego se defecó. Tras ello se limpió frotándose contra el suelo y siguió con el partido. Años más tarde, en una entrevista con la BBC, declaró lo siguiente: estaba mal en el entretiempo. Hubo un ataque por la banda izquierda. Yo intenté sobrepasar a un rival. Me estiré y me relajé. Seguramente muchos de nosotros quedamos boquiabiertos cuando en 2010 la FIFA designó para la edición mundialista del 2022 a Qatar. Al menos en ese momento aún no existían sospechas de corrupción, escándalo que se desataría años más tarde. Lo que sí es verdad es que extrañó la decisión de la FIFA para designarlo como anfitrión, y razones sobran. Su nula tradición futbolística, su escasa amplitud territorial y sus extremas temperaturas son algunos de ellos. No sería hasta unos años después que la prensa europea reveló que el presidente de la Federación Qatarí, así como también titular de la Confederación Asiática de Fútbol, Mohammed bin Hammam, pagó cerca de 3,6 millones de euros a 30 miembros de la FIFA para dar el visto bueno a Qatar, por lo que en efecto hubo sobornos para la organización del Mundial del 2022. En las eliminatorias rumbo al Mundial de Rusia 2018, Chile le reclamó a la Conmebol un resultado en un encuentro contra Bolivia. Esto debido porque participó un jugador no registrado en el partido. Esto lo hicieron con el fin de ganar puntos y ascender en la tabla general. Sin embargo, tal reclamo provocó que la Conmebol analizara los demás partidos de la selección boliviana, detectando la misma irregularidad en el partido contra Perú, dándole los 3 puntos a los peruanos. Dicha acción hizo colocar a esta selección un punto arriba de Chile, dejándolos fuera del Mundial. En pocas palabras, en base a un reclamo que Chile hizo para buscar beneficiarse, terminó siendo partícipe de su propia eliminación. Este fue un partido que se efectuó en el Mundial de Brasil 2014. México y Países Bajos disputaban el duelo de octavos de final. México se adelantó en el marcador con un gol de Giovanni Dos Santos en el minuto 48. Todo parecía que México lograría clasificar a los cuartos de final, pero en el minuto 88 Snyder empató el encuentro, por lo que parecía que el partido llegaría a la prórroga. Sin embargo, en el minuto 94 llegaría el momento más polémico del partido. Robben entraría al área, pero ocurriría el famoso piscinazo de Robben, que el árbitro lo marcó como penal. Juntelar se encargó de anotar el penal y darle la vuelta al marcador que eliminaba a México. Este controvertido suceso se le ha denominado como no era penal, y hasta la fecha este partido sigue en la mira de la polémica. Este es un caso muy curioso. Se le ha denominado como la bendición peruana, ya que todo equipo que juega o elimina a Perú se consagra campeón del mundo. Esto pasó en todas las participaciones mundialistas de Perú. Repasemos los casos. En Uruguay 30, Perú enfrentaría al anfitrión, quienes salieron campeones días más tarde. En México 70 fue contra Brasil en los cuartos de final. En Argentina 78 fue ante al local en un partido bajo sospecha. En España 82 se enfrentó a Italia. Y el caso más reciente se dio en Rusia 2018, donde Perú enfrentó a Francia. No por nada se le ha denominado la bendición peruana. Este suceso se le denominó el Pacto de Lima y ocurrió en la última jornada de eliminatorias rumbo al Mundial de Rusia. En dicha jornada, colombianos y peruanos necesitaban de un empate, Colombia para un cupo directo y Perú para el repechaje. Al mismo tiempo, Chile disputaba su pase contra Brasil. La historia menciona que en los minutos finales, Perú y Colombia iban empatados a un gol, mientras que Chile estaba perdiendo por 3-0. El escenario era el siguiente: si Perú o Colombia ganaban el partido, le concederían el puesto de repechaje a Chile, cosa que no querían. En los minutos finales fue notable cómo ninguna de las dos selecciones buscaron atacarse. Una vez que finalizó el partido y sin modificaciones en el marcador, Perú y Colombia lograron su cometido,
mientras que Chile quedó fuera del mundial. Este punto se relaciona con el mundial cancelado de Colombia 86. En ese entonces, los colombianos estaban emocionados por saber que su país albergaría la edición de 1986, no solo por la gran fiesta, sino que gracias al apoyo económico que les dejaría el mundial, el gobierno prometería invertir en escuelas, hospitales, carreteras, entre otras cosas. Pero como ya se sabe, el mundial fue cancelado y no se llegó a nada. La Copa Jules Rimet fue el primer trofeo mundial otorgado a las selecciones campeonas. Se usó desde 1930 hasta 1970. Sin embargo, este trofeo pareciera que estaba destinado a desaparecer de una u otra forma. De hecho, fue robado 2 veces. La primera fue previo al Mundial de Inglaterra 66. La copa fue colocada en una vitrina del Central Hall Westminster un 19 de marzo. Al día siguiente, y a causa de una serie de descuidos, el trofeo fue robado. Obviamente la Federación Inglesa hizo una búsqueda intensiva, pero sin tener éxito. No pasarían muchos días hasta que un señor llamado David Corbett sacaba a pasear a su perro Pickles. Este se metió a un jardín a escarbar entre arbustos. David vio un paquete y al desenvolverlo descubrió que era la Jules Rimet. El segundo robo ocurrió en 1983. Una banda de ladrones entró a la Confederación Brasileña y esperaron en los baños a que el lugar cerrara. Una vez hecho, amordazaron al único guardia, desarmaron el trofeo y escaparon. Finalmente, este trofeo fue cortado en trozos y fundido para aprovechar su metal. Posteriormente, las autoridades dieron con los integrantes de la banda y fueron detenidos, pero el trofeo dejó de existir. Una bubucela es una especie de trompeta larga hecha de plástico. Estos instrumentos fueron muy populares en el Mundial de Sudáfrica gracias al ruido ambiental que éstas causaban en los partidos. Personalmente me agradaba el ambiente que le daban a los partidos. Sin embargo, los jugadores, así como la misma hinchada, declararon que tras unos minutos de escuchar las bubucelas, estas se volvían molestas. La UEFA prohibió el ingreso de dichos instrumentos en sus posteriores competencias. En el Mundial de Alemania 2006 se produciría un hecho insólito. Se disputaba el tercer partido de la fase de grupos entre Australia y Croacia. El jugador croata Šimunić sería amonestado en el minuto 63, llevándose así su primera amarilla. Minutos más tarde cometió otra falta en el minuto 90. Como era de esperarse, saldría expulsado, pero increíblemente el árbitro no le sacó la tarjeta roja y Šimunić siguió en el juego. No sería hasta el minuto 93 que Šimunić cometió otra falta, recibiendo así su tercera tarjeta amarilla y posteriormente expulsión. Resulta increíble que ninguna de las dos selecciones ni el árbitro en ese momento no se percataron del descuido que hubo.